Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 129 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, ayúdanos en esta lectura, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. Que sea quien nos guíe, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a cambiar nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Samuel 8. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Hadad Ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios, a 22,000 hombres. Pero puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata y de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová. Con la plata y el oro se había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos y de los amalecitas, y del botín de Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresó de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Segunda de Samuel 9. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David.
y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo: Mefiboset. Y él le respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Primera de Crónicas 18. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y a los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de los 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén, asimismo de Tibat y de Cun, ciudades de Hadadezer. Tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó el valle de la sal a 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Para reflexionar. Si pones a un lado del otro y los lees palabra por palabra, puedes darte cuenta de que Segunda de Samuel 8 y Primera de Crónicas 18 son casi iguales. Qué interesante, ¿cierto? Una cosa que puede causar una discrepancia es quién hizo qué. Por ejemplo, Segunda de Samuel 8:13 dice: y David se hizo de renombre
cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. Y en Primera de Crónicas 18:12 dice: además, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Abisai aparentemente estaba a cargo de la compañía y se le atribuye a él la matanza en Primera de Crónicas, ya que se hizo bajo su mando. Y a David se le daba crédito final en Segunda de Samuel 8, pues era el rey y estaba a cargo del ejército. Esa victoria sobre Edom fue grandiosa y aumentó la reputación de David más que todas sus otras victorias, ya que fue una victoria tan improbable considerando las circunstancias. El Señor estaba realmente con David al darle esa victoria. También nos relata que David estableció tropas políticas en todo Edom, pues se convertirían en sus sirvientes. Así comenzó a cumplirse la extraordinaria predicción que le fue dada a Rebeca de sus hijos gemelos Esaú y Jacob en Génesis 25, 22 al 23. Lo interesante es que comenzó a cumplirse muchos siglos después de su muerte, y el mayor servirá al menor. David continúa teniendo victorias sobre las naciones vecinas durante su periodo como rey. Estos capítulos hablan de las victorias de David en batalla desde el norte, el este, el sur y el oeste, cumpliendo lo que se predijo de algunas de estas naciones. El Señor preservó a David a través de todo. La palabra preservar significa mantener o conservar. Dios estaba manteniendo vivo a David para cumplir la profecía y la promesa. Esto no fue una preservación para mantenerlo vivo para siempre, sino por el tiempo que Dios le asignó a David. Pablo dice en su carta a Timoteo: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Segunda de Timoteo 4:18. Lo mismo fue de Pablo como lo fue de David, ambos usados por Dios y preservados para su reino, ambos elevados al glorioso reino de Dios un día. Podemos pensar el último versículo del Salmo 121:8. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No temamos, si estamos en Cristo, Él nos preserva. Incluso mientras estemos vivos y tengamos salidas y llegadas en nuestra vida, el Señor está preservando y vigilando cada movimiento. ¿Notaste que el relato en 2 de Samuel 9 del acto de gracia de David hacia Mefiboset no está en la historia de Crónicas? Mefiboset fue el hijo del mejor amigo de David, Jonatán. Debido a una caída cuando era llevado por su nodriza, Mefiboset quedó lisiado de ambos pies, 2 de Samuel 4. En aquel tiempo la gente consideraba que la imperfección física era algo vergonzoso, pero David aceptó a Mefiboset tal como era. De hecho, no dudó cuando Siba le dijo que Mefiboset estaba discapacitado, sino que lo honró a él y a la promesa que hizo con Jonatán. Trata de imaginar a Mefiboset arrodillado ante David. ¿Te imaginas la dificultad? Él mismo estaba obviamente humillado. David deseaba mostrar la bondad amorosa de Dios. Para meditar. Muchos esperan honrar a alguien que se ve bien o que tiene su vida en orden, en lugar de buscar honrar a los no aptos o a los no calificados. La gracia de Dios hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. ¿Qué te impide ver lisiado como realmente somos sin la gracia de Cristo? Segunda de Samuel 9:3 dice: no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 129. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.